Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos un día más en esta miniserie, El arte de quererse bien. Qué importante es querernos bien. Hoy vamos a ver un tercer paso de uno más de los dos anteriores que vimos. El primero fue el autoconocimiento, el segundo ha sido la aceptación y vamos a ver otro que es súper importante, que es la comprensión. Hola, soy Sandra, soy psicoterapeuta humanista y soy meditadora. Y esta miniserie forma parte de un pequeño trabajo que he querido compartir con vosotros, que lo he llamado El arte de quererse bien, dentro de un proyecto, el proyecto Despertar, que está relacionado con cómo podemos transformar nuestra mente para despertar nuestros corazones. Si queréis podéis suscribiros al canal para tener todas las actualizaciones y que salte la alarma cuando aparece un vídeo nuevo, y así podéis seguir la secuencia y poder hacer las prácticas y sugerencias que os digo siempre en estos pequeños posts, para poder seguir trabajando y poder seguir transformando nuestros corazones. Vamos a ver qué es esto de la comprensión. Cuando nosotros tenemos una conducta o una tendencia, esto no viene de la nada. Ya hemos visto que todos los seres, por lo que os he compartido en los otros posts, tenemos una bondad innata. Esta es nuestra naturaleza. Y es nuestra naturaleza. Todo lo demás son condicionamientos, son conductas aprendidas, son hábitos, son tendencias que hemos ido configurando a través de improntas de microsucesos en un continuo mental, que van creando un marco de referencia en el que yo me muevo con más facilidad. ¿Por qué? Porque me es un terreno familiar, porque me resulta más fácil, porque lo he aprendido. Entonces muchas veces tenemos estos hábitos y estas tendencias y nosotros ni siquiera entendemos. ¿Pero por qué me cuesta tanto romper esto? ¿Pero por qué me encantaría ser más comprensivo? ¿Me encantaría ser más amable? ¿Me encantaría ser más afectivo? ¿Me encantaría ser más extrovertido? Y nos cuesta. Tenemos ahí algo como que se resiste. Y para seguir en este camino, para seguir profundizando en este camino del arte de quererse bien, a mí me parece un paso muy importante, además de los que hemos visto antes del autoconocimiento y de la aceptación, la comprensión. Comprender. ¿Por qué? Yo he estado muchos años en terapia, como para trabajar en psicoterapia. Me parece muy importante esta responsabilidad que tenemos los psicoterapeutas, ¿no? Y yo he trabajado en terapia y me he ido a entender, por lo menos había cosas que no entendía que me pasaban. Ah, vale, ya lo veo, ya lo entiendo. O sea, me han dado pistas a través de, bueno, pues de un proceso, pero también podemos empezar a hacerlo nosotros mismos, ¿no? A poder entender de dónde viene esta tendencia que yo tengo, de dónde vienen mis creencias limitantes, de dónde vienen mis impulsos, de dónde vienen esas costumbres que a veces tenemos tan arraigadas, pero que no son buenas para nosotros y nos cuesta muchísimo deshacernos de ellas. Vale, pues vamos a profundizar un poquito en este paso de comprendernos. Vamos a tener en cuenta que nosotros nacemos en un sistema familiar. Incluso os diré que antes de nacer, nuestros padres ya tenían en su cabeza una proyección de lo que esperaban de sus hijos. Y si no tenían ninguna proyección, porque no tenían la idea de tener hijos, también se crea una expectativa sobre el hijo no deseado. Un hijo no deseado no necesariamente, ni muchísimo menos, tiene que ser un hijo no querido. Hay hijos no deseados y luego los padres los adoran. No va unido. Pero sí que va unido toda la trayectoria que llevan nuestros padres, todo lo que ellos traen de sus linajes, del linaje femenino, del linaje masculino, de sus familias extensas. Todo eso es como una especie de vagones de tren que llevamos arrastrados de generación en generación. Hay una parte transgeneracional que se va trasladando a los seres que vamos naciendo, que van configurando las nuevas generaciones. Y hay muchas cosas, incluso a nivel energético, muchas costumbres, muchos hábitos culturales, educacionales, ambientales, que nosotros traemos cuando nacemos, que las traemos ya de alguna manera energética y que confluyen en una educación, en un sistema educativo, en un sistema familiar. Entonces hay muchos hábitos que, aunque no nos gusten, ¿cuántas veces yo me he encontrado con personas, ¿no? en las sesiones, y a mí me ha pasado también, es como esto de mi madre o de mi padre que no me gustaba nada, y es que me veo todos los días haciendo lo mismo.
O sea, uno va a terapia para trabajar lo que no me gustaba de mi madre y yo me encuentro siendo madre repitiendo las mismas cosas. ¿Por qué? Porque están automatizadas, porque son algo mecánico que tengo ahí establecido. Es como que hay una ruta directa en mi cerebro que me lleva rápidamente a hacer lo que conozco, lo que me es familiar, lo que tengo a la mano, porque es un comportamiento con el que me he manejado durante mucho tiempo, que no quiere decir ni muchísimo menos que sea algo siempre bueno. A veces es bueno y a veces no. A veces son hábitos saludables, amables, beneficiosos, y otras veces son hábitos nocivos, disfuncionales, que me hacen sentir mal a mí y a los demás. Y esto es lo que tenemos que ver hoy, esto es lo que tenemos que explorar hoy a través de esta comprensión. Por ejemplo, imaginaros que hay una madre que es muy miedosa. Es muy miedosa porque su madre a su vez era muy miedosa. Y una madre miedosa o un padre miedoso, para no conectar con su miedo y con su inseguridad cuando tiene niños pequeños, ¿qué es lo fácil? Pues lo fácil es coartar cualquier tipo de iniciativa o cualquier tipo de acción que un niño quiere hacer, de juego, de tirarse al suelo, de tirarse por un trampolín, de explorar, de conocer. Esto una madre miedosa va a intentar que no ocurra porque le conecta con muchísimo miedo. Entonces es más fácil coartar la acción de mi niño que manejarme yo con el miedo. ¿Qué es lo que puede pasar en ese niño? Pues ese niño que está recogiendo el miedo de su madre le va a dar miedo, a lo mejor el primer día que le dice: no, no te tires por el tobogán que te puedes hacer daño. No, no juegues con la arena que te vas a manchar. No, ten cuidado por ahí porque no sé dónde vas, entonces mejor que te tenga vigilado. Y claro que habrá momentos en que esto sea necesario, pero también se está coartando la actividad de exploración del niño. Entonces ese niño internamente puede ir creciendo con la sensación de que lo que me rodea es un peligro, es una amenaza. ¿Por qué? Porque la mamá o el cuidador o el papá o quien sea, el adulto de referencia, no le está ayudando a generar recursos internos para enfrentarse con esas dificultades. Le está coartando, le está haciendo ver que ahí hay un peligro, que ahí hay una dificultad, que hay algo con lo que se puede hacer daño. Claro que se puede hacer daño, pero a veces la solución no es evitar todo lo que me puede crear un perjuicio o una frustración, sino afrontar o dar recursos a esos niños y a esas personas para que generen oportunidades de afrontamiento o recursos de afrontamiento para poder enfrentarse con esas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo soy un adulto y tengo miedo a enfrentarme a situaciones difíciles, tengo miedo a volar, tengo miedo a los médicos, tengo miedo a hacer viajes, tengo miedo a situaciones que no controlo, puede ser que eso provoque en mí mucha inseguridad, puede ser que necesite mucho control, puede ser que genere una manera de relacionarme muy dependiente, que pueda sentir siempre que necesito tener a alguien a mi lado, a mi alrededor, alguien que de alguna forma sea un apoyo, sea un soporte, y podré fácilmente crear relaciones dependientes, o podré hacer todo lo contrario. Como tengo ese miedo de dependencia, pues a veces también lo que tengo puede que tenga una dificultad para vincularme de una manera mucho más sana con la persona, porque me vinculo desde la dependencia. Otro ejemplo, puede haber personas, por ejemplo, que viven en mundos hostiles, relaciones hostiles, padres alcohólicos, con dependencias, con malos tratos. A lo mejor ellos no han sido víctimas directos de los malos tratos, o a lo mejor sí, pero hay una situación interna de miedo a la hostilidad, de miedo al conflicto. Y esto, fijaros, que se puede materializar de alguna forma de aspectos diferentes. Pueden ser personas que huyen del conflicto, se convierten en personajes o personas muy evitativas, que eso también les aísla de los demás, ¿no? Cuando hay un conflicto, no, yo no digo nada, yo me callo porque me recuerdo cuando mi padre, la que se organizaba, mi madre me decía: cállate, no digas nada, que viene papá, o papá, cállate, no digas nada, que mira mamá cómo se pone. Entonces al final se puede crear una situación muy evitativa, o puede ser todo lo contrario. Yo me convierto en la figura de mi padre hostil y de mi padre maltratador, y entonces grito y organizo pollos y hostilidades y organizo todo tipo de situaciones de las que yo intentaba escapar cuando era niño o cuando era adolescente, pero estoy repitiendo algo. Entonces, si en mi edad adulta, a medida que yo voy creciendo, voy madurando,
empiezo a darme cuenta que estoy repitiendo una serie de actuaciones o estoy haciendo una serie de conductas que no me hacen bien, que me llevan a aislarme, que me llevan a hacer daño a los demás, que me llevan a alejarme de mí mismo, yo os sugiero que empecéis a tirar un poquito del hilo, a repasar vuestra historia, a intentar indagar cómo fue, de lo que no os acordéis, porque eso también a veces también pasa, que bloquea mi memoria. Hay gente que dice, mira, no me acuerdo de nada de cuando era pequeño, lo tengo totalmente bloqueado, no sé. Y cuando eras niño, no lo sé. Y cuando eras adolescente, bueno, sí me acuerdo, pero la niñez hay veces que se tiene totalmente bloqueada. Y esto no es casualidad tampoco. Cuando hay recuerdos bloqueados, suele ser una defensa. Entonces yo sugiero que empecéis a indagar en vuestros linajes, que rescatéis recuerdos de vuestro sistema familiar, que con hermanos, con vuestros padres, con vuestros abuelos, cómo era mi infancia, cómo fue mi primera infancia, cuando yo nací, preguntéis a vuestras madres cómo nací, cómo estabas tú cuando nací, cómo fue, qué apoyos recibiste, si papá estaba contigo, si los abuelos, si había alguna persona cercana que te echaba una mano. Preguntar, indagar, porque a lo mejor os da pistas que os ayuda a comprender hábitos o tendencias que tendéis hoy en día y que muchas veces no sabéis ni por dónde os vienen. Esto es muy importante porque pensar que en el sistema familiar en el que nosotros nacemos se van creando microsucesos pequeñitos que van dejando una huella, van dejando una impronta. Y fijaros que incluso hay microtraumas pequeñitos que también van dejando una huella. No tienen que ser traumas dramáticos. A lo mejor, no sé, unos padres que cada vez que me voy a acercar a ellos están muy ocupados, o mi padre viene muy tarde de trabajar y mi madre también, y cuando me acerco es, ay hija, déjame, anda que estoy cansada, ay hijo, déjame que quiero ver la televisión, déjame ahora que estoy preparando la cena, déjame que tengo que entregar un trabajo. Si todo es déjame, ahora no, mañana, luego te hago caso, no hay una mirada, no hay un reconocimiento, el niño empieza a crecer sintiendo, no que mis padres no me quieran, porque sentirá el cariño de sus padres, pero sí que puede sentir que no soy suficientemente importante para mis padres, que no hay una mirada que repose en mí, que no me ven, me atienden, me dan de comer, tengo una buena casa, unos estudios, ¿no? Lo mínimo, necesidades básicas cubiertas, pero no hay más. No hay más porque ellos no tienen la capacidad, porque no están disponibles para mí. Y eso es una realidad, no hay que juzgarlo ni criticarlo, es una realidad que hay que tener en cuenta, pero me puede ayudar a entender cómo yo me relaciono conmigo, me puede ayudar a entender si yo tengo la autoestima frágil, me puede ayudar a entender si me cuesta vincular con los demás, me puede ayudar a entender si tengo miedo al rechazo, porque a lo mejor cada vez que me acercaba a mi madre estaba muy ocupada para darme un cariño o darme una caricia o darme un abrazo, o porque en su casa nadie se lo había dado a ella. Entonces, saber esto me puede ayudar a comprender. Y fijaros qué importante, porque ahora viene otro paso dentro de la comprensión. Y es, vale, ahora que comprendo, ya sé que mi madre era así, que mi padre era así, por su abuela, por su bisabuelo, por su madre, por su padre. Ya tengo un mapa, una hoja de ruta por la que yo me puedo mover para poder entender. Y ahora tengo que tomar una decisión. ¿Qué hago con esto? ¿Qué elijo yo para mí? ¿Cómo quiero vivir yo mi vida? ¿Cómo quiero vivir yo la relación conmigo mismo? ¿Cómo quiero vivirme? ¿Cómo quiero quererme a mí mismo? ¿Y cómo quiero quererme? Y desde ese quererme, ¿cómo quiero querer a los demás? Y esto es una decisión que tenemos que tomar cada uno a nivel muy profundo, muy sintonizados con nosotros, siendo muy amables y muy honestos con nosotros, pero tenemos que tomarla nosotros. Quiero vivir como vivía mi madre, quiero vivir como vivía mi padre, quiero repetir lo que mi madre hizo conmigo, lo quiero repetir con mis hijos, o quiero cortar, o quiero dejar que esa patata caliente que se ha ido colando, trasladando de generación en generación, deje de pasársela a mis hijos. Ahí es cuando tengo que tomar una decisión muy importante, cuando empiezo a comprender, entonces empiezo a entender, a tener más claridad. Y eso me ayuda a tomar decisiones. Acordaros que nuestra bondad es innata. No tenemos que ganárnosla, ya está. Lo que pasa es que está muy oculta.
está tapada, está velada por nuestros condicionamientos, por nuestros miedos, por todo lo que hemos aprendido. Entonces es un trabajo de desaprender para empezar a aprender. Aprender a querernos bien, aprender a relacionarnos con nosotros de una manera totalmente diferente y desde ahí relacionarnos con los demás de una manera diferente. Si yo soy una madre muy miedosa y tengo miedo de que mi hijo se caiga y no le permito que explore, ese niño va a ser miedoso, va a ser un hombre inseguro. Si yo tengo miedo de que mi hijo se caiga y yo soy consciente de que estoy limitando el movimiento de mi hijo y las consecuencias que puede tener sobre él, entonces yo tendré que hacer un esfuerzo y tendré que hacer un trabajo para agarrarme el estómago y decir a mi hijo, no te preocupes, yo te vigilo. Si necesitas ayuda, me la pides. Ten cuidado, tienes que bajar así, así, así. Tienes que hacerlo de esta manera, de esta manera, de esta manera para tener seguridad. Pero verás cómo puedes. Y si pasa algo, yo estoy ahí, yo estoy contigo, no te preocupes. Esta sería una forma de poder entender qué es lo que a mí me pasa para no trasladárselo a mis hijos o a quien sea. Esto es súper importante. Pensar que las tendencias que vamos incorporando a lo largo de nuestra vida son unos hábitos, ¿no? Vamos creando unas tendencias. Imaginaros que tenemos una tendencia a un acto, pues eso, como puede ser el miedo o la inseguridad. Vale, y empiezo a ser consciente. Y empiezo a entender de dónde viene. De mi madre, que era muy miedosa y que no me dejaba salir a la calle con mis amigos porque tenía pánico que me pasara algo. Porque a su vez, de pequeña tuvo un problema o tuvo un hermano que tuvo un accidente y se murió. Me voy a poner en un extremo trágico, pero que a veces son reales. Estas cosas son reales. Vale. Entonces, si yo tengo esa tendencia y yo empiezo en ese momento que mi hijo está en el parque, a agarrarme el estómago y decidir que le voy a dar una oportunidad. Y veo que mi hijo viene tan contento y me cuenta, ay mamá, qué bien que me lo he pasado en el tobogán y fulanito ha venido conmigo. Y veo que disfruta y que está feliz. Ahí ya estoy incorporando un micro suceso positivo que está compensando la tendencia del miedo. Pero por algo tenemos que empezar. Si no plantamos esa semilla de margarita, de una actitud agradable, bonita, feliz, ¿no? Que comparto con mi hijo, siempre van a estar las semillas del miedo. Entonces tenemos que ir ralentizando esas tendencias, apaciguando esas tendencias negativas, pero tenemos que ir sembrando nuevos hábitos, tendencias positivas. Y esto es lo que más nos va a costar, pero tenemos que hacerlo, porque si no, no vamos a cambiar. No va a haber un cambio. Pensar que el cerebro, hay muchísima neuroplasticidad en el cerebro, ¿vale? Pero las tendencias que tienen ya unas rutas creadas muy fáciles, es como una autopista, ya está la autopista, ¿no? Si queremos que ir por otras rutas que no conocemos, tenemos que abrir camino y eso cuesta, requiere de un esfuerzo. Yo recuerdo un viaje que hice a la selva hace bastante tiempo, bastantes años, y yendo por la selva había unos caminos que llamaban las trochas y tenía que pasar mucha gente por ahí, mucha gente durante mucho tiempo, muchas veces para que se abriera un camino. Incluso si dejaban de pasar durante un tiempo, la selva, con esta exuberancia que tiene, la tapaba el camino y tenía que volver con los machetes, con las hachas, para quitar todas las plantas que cubrían el camino. Pues esto es parecido a lo que nos pasa en nuestras redes neuronales. Tenemos que mantener el camino, frecuentar ese nuevo camino, porque si no, las tendencias negativas lo vuelven a cubrir. Entonces tenemos que empezar a sembrar semillas positivas, luces y florecitas de colores cada vez que arrancamos una mala hierba, para que se vaya compensando. La tendencia, si os soy sincera, es difícil que desaparezca, pero sí que es fácil, y esto lo he visto yo muchísimo conmigo y en mi trabajo, en las terapias, las tendencias se suavizan. Y no solamente se suavizan, sino que se van haciendo más espaciadas en el tiempo. Y esto es lo más importante, que pierdan fuerza. Que pierdan fuerza y que esas flores de colores que vamos sembrando en algún momento empiezan a crecer y empiezan a florecer. Entonces las flores de colores poco a poco también irán ahogando a esas malas hierbas. Ese es el camino que nos puede llevar la comprensión. Pero fijaros que tenemos que tomar la decisión. Ahora que sabemos y que comprendemos cuál es el camino y cuál es la decisión que queremos tomar. Ahora que hemos decidido comprender y ahora que hemos decidido iniciar unas nuevas rutas neuronales, os voy a mandar
un pequeño ejercicio para esta semana, y es que exploréis en vuestro sistema familiar cuáles han sido esos hábitos, esas costumbres que empecéis a preguntar a vuestra familia extensa, a vuestros padres, vuestras madres si viven, si están disponibles, que os hablen un poco del momento en que nacisteis, cómo nacisteis, cuáles eran sus costumbres, qué hábitos tenían, qué relaciones tenían ellos con sus padres, con sus madres, tanto del linaje masculino como del linaje femenino, porque así vais a tener como una hoja de ruta, como un puzzle, como un mapa que os va a ayudar a entender y a comprender cuáles son vuestras tendencias, y desde ahí podéis elegir qué tendencias queréis alimentar y qué tendencias queréis ir poco a poco soltando y que vayan perdiendo fuerza. Fijaros que esto tiene mucho que ver también con la visión que hay de la terapia Gestalt. Habéis visto a veces estas imágenes que según cómo se miren se ve una cara o se ve otra. Pues esto es lo mismo. Es como como si de figura tuviéramos nuestras tendencias más negativas, ¿no? Porque son las familiares, las que conocemos, las que reconocemos con más facilidad. Y de fondo están otras positivas, pero más tenues. Pues vamos a hacer lo contrario, vamos a intentar que las positivas vayan emergiendo y las negativas las vamos a ir poquito a poco haciendo que vayan suavizándose y que vayan siendo cada vez menos intensas y más espaciadas en el tiempo. Entonces, bueno, espero que os haya servido este nuevo paso en el arte de quererse bien, que tiene que ver con la comprensión fundamental, poder entender, poder comprendernos. Espero que os haya servido. Como os digo, si queréis podéis dejarme algún comentario, yo os puedo contestar. Si tenéis alguna duda, si tenéis algún comentario, me podéis contar: oye, pues mira, me he dado cuenta que mi familia, que mi madre, que mi padre, que mi abuela, que mi tío, que tenía un familiar, que tenía un no sé qué, y eso tiene que ver, o que mi madre tuvo una depresión cuando nací, o que mi padre se tuvo que ir a vivir fuera. Hay muchas cosas de la historia que no se cuentan, porque no se dan importancia o porque se cree que no es el momento. Yo os animo a que exploréis, a que indaguéis, comprendáis qué es lo que ha pasado en vuestro sistema familiar para que os ayude a aprender a quereros mejor hacia vosotros mismos y querer mejor a las personas que os rodean, incluso a las que no conocéis. Bueno, nos quedamos aquí, nos vemos pronto para otro pasito más para seguir en este camino del arte de quererse bien. Un abrazo, buena semana.